Bueno, mi nombre es Juan Manuel, para los que aún no me conocen, y en este caso vamos a hablar de una moto que me gusta muchísimo, que es la Honda NC750 del año 2021. Y lo que más me gusta de esta moto es el motor de la moto. Y justamente en contraparte a lo que dice muchísima gente, cuando uno habla de la NC750 o la NC700, lo que la gran mayoría dice es que es una moto mala porque tiene mucha cilindrada, entre comillas, ¿no? Una alta cilindrada y muy poca potencia. Entonces decretan que es una moto mala, pero no es así. Es un motor diseñado para esta moto y recontra apropiado para esta moto, muy apropiado, y ahora te lo voy a explicar, y para eso te voy a poner en perspectiva hablando de la Versys 300. ¿Y por qué hablo de la Versys 300? Pues es una moto que tiene un 40% de la cilindrada, pero tiene un 70% de la potencia que tiene la NC750, que viene en el año 2021. Un motor muy moderno y muy eficaz, pero está desarrollado por una moto trail. Y el tema es que mucha gente confunde, y por eso hicimos un video que está muy interesante, hablando de los motores, y comparamos los dos extremos. A mí siempre me gusta poner en perspectiva, cuando hablo de un motor, ponerme en perspectiva con otro motor, y por eso estamos hablando ahora del 300. Y lo que hice fue hablar del motor 1000 de la Superdeportiva, que son los motores más potentes del mercado, y hablar de los motores 1000, 4 cilindros, 4 tiempos, menos potentes del mercado, que es de los autos económicos. Y estamos hablando de motor de 1000 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 4 tiempos, o sea, hasta ahí es todo igual, de motores extremadamente potentes y motores extremadamente poco potentes. ¿Y qué es lo que pasó? Se buscan cosas diferentes. No serviría poner el motor de un Fiat Mobi en una R1, ni el de R1 en un Fiat Mobi, pues son cosas diferentes. Bueno, con esto pasa lo mismo. Y muchos dicen, no, tiene poca potencia, pero ¿comparado con qué? Con un R6. El R6 es una moto que se fabrica ni más ni menos que para que un tipo se suba, acelere a fondo, ande a una velocidad astronómica, que no importe el consumo, que no importe las revoluciones, que no importe la durabilidad del motor, que pueda sentir la adrenalina máxima en la cilindrada donde está encasillado. Si nosotros queremos sentir la misma adrenalina en un NC700 que la que sentimos con un R6, nos tenemos que poner la mochila, subirlo a un avión y tirarnos con un paracaídas. Y entonces ahí vamos a sentir una adrenalina parecida, pero no se los recomiendo. Bueno, volviendo al motor y para explicar y por qué me gusta mucho y por qué está muy apropiada la potencia, vamos a tratar de hacerlo didáctico y resumido, para no irnos mucho por las ramas. Me gusta explicar demasiado y después se hacen videos muy largos. ¿Para qué sirve la potencia? Para conseguir velocidad máxima, ni más ni menos que eso. ¿Y para qué sirve el torque? Para que el motor sea elástico, para que a pocas vueltas ande bien, y fundamentalmente para que pueda trepar con facilidad, para que pueda acelerar con una moto con mucho peso, y sobre todo para que logre a pocas revoluciones conseguir buenas velocidades crucero. Entonces, los motores que se usan para las motos trail buscan mucho torque y una potencia suficiente para que logre las velocidades lógicas máximas de una moto trail. ¿Que cuáles son? 180 km por hora y punto. El que busca ir a 200 km por hora y se compra una moto trail se está equivocando de segmento, porque no tienen la ciclística para ir a 200 km por hora. ¿Querés hacerlo igual? Bueno, comprate una multiestrada, comprate un GS 1200 y lo vas a conseguir. Pero son motos que escapan del criterio fundamental del segmento. Pero bueno, son alternativas. Ahí están. ¿Querés una moto trail para todos los días y que sea económica? También tenés. Pero ¿cuál es la moto trail más pura? Bueno, la NC750 considero yo que es la moto trail más pura, el motor de la NC750. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos que hacer un motor de 300 centímetros cúbicos y lo metemos en una moto trail y queremos que tenga una velocidad lógica,
no nos va a quedar otra que hacer una carrera muy cortita de pistones para que logre buena potencia. Pero que tenga una carrera muy corta de pistón, ¿qué es lo que va a lograr? Que la potencia se incremente, pero que las revoluciones se vayan muy arriba, que necesite el motor ir muy revolucionado. Y esas son las características de un motor deportivo. Y pasa exactamente eso. ¿Por qué? Porque la Versys 300 le metieron el motor que se desarrolló para la Ninja 300. Y la Ninja 300 es una moto deportiva. Entonces el motor en la Ninja 300 funciona muy bien porque logra muy buena velocidad final para un 300, pero está muy arriba en revoluciones y está muy abajo en torque. Entonces, inevitablemente va a pasar que vamos a necesitar demasiadas revoluciones para ir a una velocidad promedio. Y para que se den cuenta de eso, y vamos a los números y tenemos la perspectiva, nosotros en la NC750 a 100 km por hora vamos a 3200 vueltas. Y si uno dice eso solo y no tiene una perspectiva, dice 3200 está bien, está mal, es mucho, es poco, va a 3200 vueltas. La Versys 300 a 100 km por hora va a 7500 vueltas. Entonces se van a dar cuenta que la diferencia es abismal. Y esto está basado ni más ni menos que la geometría del motor, hablando de la carrera del pistón. Y esto vamos a hacerlo cortito. Esto es así, nosotros tenemos un pistón muy largo, una carrera de pistón muy larga, no un pistón muy largo, o sea, el cilindro, tenemos el cilindro, el pistón que va y viene. Si tiene que hacer este recorrido, bien, a X velocidad de pistón, va a poder dar una vuelta, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? A la misma velocidad de pistón, si nosotros achicamos la carrera a la mitad, va a poder ir y volver 2 veces. O sea que a la misma velocidad de pistón, que es lo que nos limita, termina limitando la capacidad del motor de poder generar energía, va a revolucionar el doble. Si nosotros vamos a la carrera de pistón, tenemos una carrera de 80 en la NC, que lógicamente también es más larga porque la cilindrada es más alta, pero nosotros lo que podemos hacer es achicamos la carrera, aumentamos el diámetro y tenemos la misma cilindrada. Pero tenemos 80 en la NC y tenemos 49 en la Versys. Entonces, claro, el motor va a revolucionar muchísimo más a la misma velocidad de pistón. Pero nos va a pasar eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los motores tienen carrera larga, el brazo de palanca que hace la biela sobre el cigüeñal se estira. Entonces es como si nosotros apretáramos una tuerca con una llave. Porque el torque es eso, es fuerza, es la fuerza esa, es los newton metros, es los newton que podemos hacer, los kilos, las libras, lo que querramos ponerle, a 1 metro de distancia. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos la misma fuerza a más distancia, que es lo que pasa cuando tenemos carrera más larga, tenemos más torque, tenemos más... Porque ¿qué es lo que pasa? La misma fuerza a más distancia, nosotros cuando la traemos a 1 metro, es más fuerza. Bien, vayamos al torque. La NC750 tiene 69 Nm y la Versys tiene 27, o sea, tiene un 39% de los Nm. Entonces, si nosotros vamos a compararla con respecto a cilindrada, decimos, bueno, es una moto un 40% más chica. 40% más chica no, es un 40% de la cilindrada que tiene con respecto a la 750. Con la potencia, tiene casi un 70% de la potencia de la NC. Y con el torque, tiene un 39% del torque de la NC. Entonces, dependiendo de qué es lo que vamos a mirar, el motor va a ser bueno o va a ser malo, va a ser eficiente o no va a ser eficiente, mejor dicho, para el segmento. Si fuese una moto deportiva, tendríamos que hablar de la potencia. Y diríamos, tiene un 67% de la potencia, siendo un 40% de la cilindrada, entonces es un motor más deportivo. Si lo metemos en una moto deportiva, es más eficiente el motor del 300 en cuanto a proporción, ¿no?, que el de la NC. Ahora, lo vamos a meter en una moto trail. Bueno, entonces vayamos a ver el torque. Bien, tiene un 39% del torque. Entonces no es un motor más eficiente para ese segmento. Para que se entienda cómo hay que ver si es eficiente o no con respecto a dónde lo estamos metiendo ese motor. Así que bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos,
para conseguir un 170, 180 kilómetros por hora, necesitamos aproximadamente 60 caballos. Entonces, si tenemos 300 centímetros cúbicos, nos tenemos que tratar de acercar lo más posible a eso, porque si no, tampoco nos sirve de nada una moto trail de 300 centímetros cúbicos que ande a 120 kilómetros por hora, porque no tendría sentido. Y la realidad es que la potencia de la Versys, que es 39 caballos, le permite andar a 160. Y uno muchas veces dice, pero ¿por qué si tiene 39 caballos anda a 160 y la otra con 58 anda a 170 y pico? Bueno, esto también lo vamos a explicar un poco de manera reducida, esto también es muy interesante. Ustedes habrán visto que cuando uno va a 100 kilómetros por hora, el consumo que va marcando la computadora es X. Cuando uno va a 130, el consumo se dispara muchísimo. A ver, si estamos hablando de 4 litros a 100 y nosotros vamos a 130, se nos va a 6 litros y pico. ¿Y por qué? Porque la potencia que uno necesita para lograr más kilómetros por hora es muy exponencial. Si nosotros para lograr 100 kilómetros por hora vamos a estar utilizando aproximadamente 10 caballos de fuerza en la moto. Vayamos en una Versys, vayamos en una Zanelita o vayamos en lo que sea, vamos a necesitar 10 caballos. Si tiene 10 caballos llega a 100 kilómetros por hora. Ahora, para ir a 200 kilómetros por hora vamos a estar necesitando aproximadamente 80 caballos y de eso depende del coeficiente aerodinámico de la moto y del volumen, ¿no? De las dos cosas. Y para ir a 300 kilómetros por hora necesitamos superar los 200 caballos, o sea, es muy exponencial. Es por eso que nosotros con 39 caballos llegamos a 160 y para llegar a 170 necesitamos prácticamente 60 caballos. Está ahí, pero bueno, 160 es una velocidad aceptable igual y para 300 centímetros cúbicos mucho más que aceptable. Si nosotros vemos en motores de 300 centímetros cúbicos, motos trail como la GS 310, que es una moto que a mí me gusta la moto y la ciclística, pero el motor no es adecuado porque no le alcanza. Y es más apropiada la geometría de ese motor que el de la Versys para una moto trail, pero el problema es que está muy corta de cilindrada. Si tuviese más cilindrada sería más apropiada y andaría mejor, pero nos quedamos cortos con la cilindrada, entonces esa geometría no serviría usarla y es por eso que se usa esa geometría en la Versys. Así que bueno, espero que esto haya sido entendible. A veces me voy un poco por las ramas y mezclo un poco las cosas, lo tengo que reconocer, pero bueno, de esta manera concluimos este informe, esperamos que haya sido interesante y nos vemos en el próximo video.